Amigos de Ventana Abierta, nuevamente por acá Sebastián saludándolos y en esta oportunidad mostrándome orgulloso con mi invitado hoy día. Es una persona, como él bien ya sabe, y quizás alguna generación de estudiantes de gastronomía que han pasado por sus aulas. Tengo el honor de contar con, como decía, un gran amigo que es chef, es cocinero, es investigador gastronómico en lo que es cocina regional y ancestral del Perú. Además, dentro de sus facetas que muchos desconocen, solo como investigador, también ha sido marino en nuestro Perú. Sin mayor preámbulo puedo decir que es, o los que lo conocen como Locrito, pero bautizado como Rodolfo Tafur Ceballos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Y como ya estoy digamos, ya en grabación, yo diría que estoy con una alegría tremenda que Sebastián fue mi alumno en una escuela acá en Perú y que de una u otra manera hemos ido, digamos, intercambiando tanto en el aula y ahora recientemente en lo que es, digamos, esta plataforma y explicar, ¿no? El tema que más nos apasiona tanto a él y a mí, que es la cocina peruana. Y la cocina peruana que tiene mucho por explotar, más allá de los platos que se han hecho muy conocidos, la Sí, investigación y la historia parte mucho, ¿no? sí, 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 sí. Eh, Hace unos minutos estaba en una conferencia con una profesora historiadora y antropóloga, y yo era invitado y tuve que dar algunas charlas, ¿no? Algunas opiniones, y hemos llegado a la conclusión de que somos un país netamente gastronómico. ¿No? Varias veces yo he repetido en aula lo siguiente, ¿no? Eh, si vas a, no sé, a Brasil, levantas una piedra y sale un brasileño con su chimpún y su pelota, porque ellos nacen para jugar fútbol y debemos reconocer lo que lo hacen muy bien, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo mejor que sabemos hacer los peruanos? ¿Para qué nacemos? Y cuando uno empieza a revisar la historia y sobre todo la historia ancestral, todo está basado en la comida en el Perú. Todo está basado en la comida en el Perú. Y podemos hasta, digamos, hablar de los mitos fundacionales, ¿no? Los mitos fundacionales hacen de que la cocina peruana, digamos, transmita una forma muy importante de la sobrevivencia desde la época pre-inca, inca y posteriormente los años que vinieron. Por lo tanto, estimados amigos, que tengo el gusto de dirigirme a ustedes, hoy día vamos a conversar de cocina, vamos a conversar de comida y vamos a intercambiar opiniones conjunto con Sebastián. Así que, Sebastián, estoy a tu disposición. Bueno, una leyenda que siempre compartía usted era justamente la leyenda de los hermanos Ayer, que era justamente la base fundamental y, como dice, existencial de la gastronomía peruana, surgiendo desde que Ayer significaba quinoa, ¿no? Así es, todo país en el mundo, todo país, ¿no? Siempre ha tenido una leyenda fundacional. Una leyenda que ha ido, digamos, pasando digamos, de relato en relato a través de cientos y algunos miles de años, ¿no? Los griegos, por ejemplo, nos hablan de sus leyendas, ¿no? De Zeus, etcétera. Los chinos, los japoneses nos hablan de un huevo que empezó a crecer y hasta que empezó, digamos, a que resbalarse, se cae y sale una persona. Todos los países tienen una leyenda fundacional. A nosotros nos contaron, a mí me contaron en el colegio, después en varios otros sitios, y revisando información, nuestra leyenda fundacional es los hermanos Ayer, ¿no? Los hermanos Ayer, los míticos hermanos Ayer. Y a veces uno se pregunta, ¿qué significa Ayer? Porque es una palabra quechua que traducida al castellano tiene que tener un significado. Y la palabra Ayer significa quinoa, ¿no? Somos los hermanos quinoas, que salimos un día según la historia, según el relato, salimos de un cerro llamado Pacaraitambo. Pacaraitambo significa ventana, como también significa nacer, como también significa vagina. Entonces, los hermanos Ayer salieron de un, ¿cómo se llama? De un cerro, de un apu,
que tenía el nombre de ventana, como también vagina. Salieron los 4 hermanos Sayar con sus respectivas esposas a fundar el imperio de los incas, ¿no? Los hermanos Sayar. ¿Y qué es Sayar? Como les he dicho, es la quinoa. ¿Y qué es la quinoa? La quinoa es un cereal, una gramínea, que ahora está recién, digamos, dándosele la importancia de vida. Como era un alimento de incas, de indios, casi nunca tuvo la importancia. Lo relegaron. Pero es un alimento de los dioses. Y aquí viene una afirmación. Si hay un alimento de los dioses, que es la quinoa, entonces el maíz, ¿qué sería? Porque en el Perú también ha nacido el maíz. Era el alimento político. Con el maíz se pagaba impuestos. Todos cosechábamos maíz y le entregábamos al Inca para que el Inca en su momento él entregue a la gente y pueda sembrar y él almacene también. Ahí le quiero comentar algo sobre el maíz y el tema del maní también, ¿no? Que es... Claro, y el tema del maní también es algo, digamos, fenomenal, ¿no? Mucha gente cree que el maní viene de otras partes del mundo, pero no, nace acá en estas tierras, ¿no? Y uno se pregunta, si bien es cierto de que hay un producto que se reconoce como peruano en todo el mundo es la papa, ¿no? Y los franceses lo reconocen. Es más, si tú vas a Europa del Norte, sobre todo a Finlandia, etcétera, ahí no compras papa. Ese producto se llama peruana, entonces yo quiero 1 kilo de peruana, porque ellos dicen que ese producto viene del Perú, que es cierto, viene del Perú. Si hay un alimento sagrado que es la quinoa, hay un alimento político que es el maíz, la papa, ¿qué era? El alimento del pobre. Por eso la papa, si ustedes vienen al Perú o van al Perú o están en el Perú, siempre va a estar lleno de tierra, ¿no? Porque no le damos todavía la importancia. Somos el país que producimos mayor variedad de papa, pero no, pues, no le damos importancia. Tan delicioso que es hacer una papa a la huancaína con papa amarilla, por ejemplo, ¿no? Que personalmente, y esto es una opinión personal, es uno de los mejores, digamos, cremas que hay en el mundo. Y Yo hablaba todavía con, nosotros. yo hablaba con un francés y jura que me dice la crema, la asociaba mucho con la bechamel, ¿no? Pero no hay mucha Sí. similitud. Y justamente eso me decía un francés a mí, ¿no? O sea, no es mejor que, o sea, el francés me decía, es muy parecida a la bechamel por la consistencia, por todo, pero el sabor es único, ¿no? O sea, y como otra Sí, salsa, como dice, no hay otra, ¿no? no hay otra, no hay otra. Es más, no, los franceses, los italianos, los españoles, todos tienen cocina, pero ellos lo manejaron desde el punto de vista de la técnica para procesar el alimento. En cambio, nosotros lo manejamos desde la creencia, del mito, de la forma de definir o de, ¿cómo se llama?, de darle la importancia religiosa a una papa, a un maní, a un ají, ¿no? Entonces, los 4 hermanos Sayar eran alimentos. Y si uno busca otras leyendas, por ejemplo, hay una leyenda que yo lo recogí en Puno, en una ciudad, no, un pequeño pueblito, ¿no? Y ahí hay un alimento que se llama ataj, A-T-A-W, ataj, que significa, ¿no? Es alegría dentro de la tristeza. Esa plantita se llama alegría dentro de la tristeza. La palabra ataj, que es quechua, se traduce al castellano, significa alegría dentro de la tristeza. Yo no sé hacer la pregunta, ¿cómo es que una hierba que crece a la de Dios, mejor dicho, como si fuese hierba así, digamos, en producción general, se llame alegría dentro de la tristeza? Porque es una hierba que no se siembra, crece donde hay niños pobres, ¿no? Y cómo no comer, por ejemplo, un picante de esa hierba. Son hojitas y son de la misma familia de la quinoa. Son de la misma familia quinoa. Y cuenta la leyenda que era una viejita que caminaba por todo lo que sea el lago Titicaca llevando su manojo de ataj, ¿no? El Oye, atajo no viene a ser no, lo que es el atago, ¿no?
El atago, mejor dicho. El nombre real Claro. es el atag, pero ahora le llamamos atago. Es una cosa fenomenal, ¿no? Y tiene cualquier cantidad de, ¿cómo se llama? De elementos que hacen cada vez que sea más rico eso. Y hasta, por ejemplo, ¿no? Cuando uno analiza la palabra, ¿cómo se llama? Palta, ¿no? Y la palta ha sido un fruto que ha crecido en toda América, en toda América. Los mexicanos lo tienen, los colombianos, venezolanos y también los peruanos como los ecuatorianos. Somos nosotros y, bueno, casi nosotros, algo más, los bolivianos le llamamos palta, ¿no? ¿Por qué tenemos ese nombre? ¿Alguna vez saben ustedes, estimados amigos, que cuando la palta, el árbol de la palta, se cae la, ¿cómo se llama? La flor y empieza a generarse el fruto, pasan 9 meses, 9 días? Y la palabra palta en quechua significa mujer embarazada, ¿no? En cambio, en los, ¿cómo se llama? Norteños, en este caso los mexicanos, ¿no? Lo que ellos comen como nosotros no vemos palta, significa testículo. El aguacate significa testículo, ¿no? Pues miren usted la diferencia que tenemos nosotros, la diferencia abismal, porque casi todo era amor a la comida, la mejor expresión de amistad era la comida. Entonces, ahí tienes tú, digamos, en este caso, Sebastián, tienes tú, cómo es que los que fundaron el Perú eran alimentos, Justamente eran bajo alimentos. eso, le hago una pregunta, a ver si la puedo responder. No sé si sea muy tonta la pregunta, pero tenemos mucha relación con la comida mexicana, muy parecido en alguna forma peruanos y mexicanos. Y bajo eso, ¿por qué no hay tanta similitud, como decimos, existencial con los alimentos, como lo tiene México? Porque, por ejemplo, los aztecas, todo su tributo era sangre, y el Perú, o sea, como bien sabemos, es alimento, y por qué no hay tanta relación si los mexicanos también tienen una buena gastronomía, que se asimila a la peruana, ¿no? Indudablemente que hay una diferencia tremenda con los mexicanos. No digo que su cocina no es buena, y es más, la defiende. Eso es lo más importante. Los mexicanos no solamente la defienden, sino la exponencian, lo comentan, lo hablan y le ponen en otros niveles, ¿no? En otros niveles. En cambio, nosotros todavía creemos que el alimento es todavía secundario, ¿no? Es secundario. Los mexicanos tienen una excelente cocina, tienen una excelente cocina. No quiero, además el Perú no debe competir con ningún otro país sobre la cocina. No hay que la cocina peruana sea más rica, ¿no? No es eso de que la cocina peruana es la más rica del mundo, eso no es cierto. Porque si tú vas, no sé, pues a algún país, digamos, pequeñísimo del África, y le preguntas cuál es la mejor cocina al africano, te va a decir la que me prepara mi mamá, porque es la mejor forma de establecer la relación madre y recién nacido. Nuestra cocina es muy buena, no es que sea la mejor del mundo. Nuestra cocina es gustosa, ¿no? Es una cocina que alegra. En ese momento, en el momento que sirve la cocina, se suspende todo tipo de pelea, porque la cocina para nosotros es alegría, es paz, ¿no? Es paz. Y por eso recordarás que en cualquier, digamos, casa de algún peruano se sientan a comer, bueno, nada de discusiones, porque vamos a comer, vamos a comer. Entonces, recordando al inicio, somos un país que hemos nacido para cocinar. Y es una fiesta la cocina. La cocina es una fiesta, una alegría, y no hay plato más rico que el que prepara mamá, ¿no? Nada más que eso. O el que ¿Y a prepara uno dónde? para, el que prepara uno para otro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le doy la experiencia estando en Argentina, cocinando para amigos, y me dicen, sí, los peruanos se demoran 3, 4 horas, se encierran en la cocina y ponen colores, ponen justamente todo decorado, o sea, y eso que no servimos en casa como decoración, ¿no? Sino servimos
pero ellos ven los colores, ven el blanco del arroz, por ahí viene el amarillo de los pimientos, hicimos un saltado. Comparación con Argentina, no por menospreciar la comida, ellos me dicen, no, nosotros una ensalada, una milanesa, una empanada, un vaso de gaseosa y es nuestro almuerzo, ¿no? Y a veces de un simple pan hacemos el mejor plato. ¿No? Porque cuando entregamos comida no entregamos un alimento, entregamos cariño, entregamos respeto, ¿no? Un simple pan, ¿no? Entregado con cariño se vuelve más rico, porque el peruano primero cocina para llenar el alma, después el estómago, ¿no? Por eso en cada casa del peruano vas a encontrar un aviso que dice, ¿no? Bienvenido, que el corazón es grande, como también la olla, ¿no? Y si por algún motivo vas a una fiesta y no te sirve de nada, ningún tipo de alimento, sales renegando, porque no me han invitado a comer, ¿no? Porque la comida no es un producto más, sino es un medio de comunicación en el peruano. Un medio de conversar, dialogar, intercambiar. Y nadie pelea porque este plato es más o menos rico. Porque el plato de Lima sea mejor que el plato de Iquitos o el mejor que el plato ¿cómo se llama? De los piuranos. No. Cada uno tiene su plato y cada uno lo defiende, ¿no? Dentro de las preguntas que yo tengo, ¿por qué sé que el peruano rescata eso en la comida? Justamente conversar sobre comida, cosa que no lo tiene en otros países, por ejemplo. Es ¿Cuál cree que es que, la situación? el tema de la comida es algo que nos une. Tú puedes estar conversando con tus amigos sobre, no sé, el partido entre dos equipos del Perú, entre la U y la Alianza. Tal vez una discusión que no, que este equipo es mejor, que el otro es mejor, etcétera. Pero en esos momentos llega otro amigo y que dice, me acabo de comer unos anticuchos. Toda la discusión sobre el fútbol desaparece porque todo el mundo ama este plato llamado anticucho, ¿no? Más allá, La, perdón, yo le digo, o sea, lo que yo le decía, lo que yo siento es que más allá justamente es la esencia del peruano, porque por ejemplo, yo he querido tocar temas con extranjeros a nivel de cocina y lo tocan porque se sienten interesados, pero no lo viven con la pasión como ser representante o marca Perú de un plato, ¿no? Uno mismo como lo sintiera el peruano. Cosa que, por ejemplo, digamos, vamos a un francés que te diga maravillas de su salsa bechamel, no lo vas a escuchar. no lo vas a escuchar. Solamente le dice, es un bechamel, es una Claro, salsa mía, nada claro, más. En cambio, nosotros no solamente disfrutamos de verlo, el aroma, el sabor, la forma como lo presentas, con qué lo vas a combinar, qué le vas a echar. Y es más, si no tienes cómo hacer que eso sea más rico, ya tú lo inventas, ¿no? Tú lo inventas. A un plato le puedes poner cosas que para mucha gente sería casi, digamos, imposible, pero para ti sí, total, para mí yo lo como rico. un claro ejemplo del pan con plátano que se come en Perú y mucha gente lo conoce, que es un invento peruano, creo yo. Sí, es más, no, se come a dos manos, ¿no? A dos manos. En una mano el plátano y otra mano el pan. ¿No? ¿Por qué y de dónde salió esa costumbre? Pues échatelo a buscar, pero es rico, pues, No. es rico, es rico. Y como digo, no, por ejemplo, a la salida de los colegios en el Perú, ¿quién no ha comido una papa rellena? Y a veces rellena de nada. Con su ají nada más que... Pero qué rico que es esta papa rellena, ¿no? Mira, me has hecho recordar algo, ¿no? Lima está en un calor bastante fuerte y decidí ir a comprar un marciano. Para los amigos que no conocen lo que es el marciano es una especie de helado, de chupete, como otro le dice, pero tiene ese nombre, marciano, ¿no? Yo le hice la pregunta a la señora que me vendía el marciano, señora, ¿qué pasaría si mañana llegan los marcianos de Marte y llegan al Perú? La señora me miró y me dice, usted está loco, ¿cómo van a llegar? No, vamos a suponer que mañana llegan los marcianos de Marte. Ah, no sé qué pasaría.
pues se van del Perú porque somos el único país en el mundo que comemos marcianos, ¿no? Somos el único país que tenemos esa forma de definir y hasta de poner nombres. Ya que has hablado de tus amigos los franceses, caminaba la vez pasada y guiando a un francés, a un chef francés que vino a buscarme, ¿no? Y nos fuimos por el barrio chino, acá en Perú, ¿no? Y el francés se detiene, me dice, Monsieur Tafour, ¿no? En su forma de hablar, ¿no? ¿no? ¿Es cierto lo que leo ahí? ¿Y qué estás leyendo? ¿No? Aeropuerto. Y digo, sí, es un plato peruano, ¿no? Entramos a comer y dice, qué rico es, pero qué feo nombre tiene. Oye, hasta los nombres les ponemos a los platos que a veces uno se sorprende, ¿no? Oye, no sé si sorprenderme o reírme del nombre del plato, pero que tiene sabor, lo tiene el sabor. No somos un país que no respetamos ninguna regla gastronómica. Dice la regla que está generada por la cocina francesa que un plato, más por salud, ya no puede ir más de un carbohidrato. Pero lo hemos saltado con papas fritas, por favor, ¿no? Y también le puedes poner, digamos, ahí arroz, ¿no? Y le puedes poner, por ejemplo, le puedes poner, digamos, no sé, trozos de palta. Mejor no, no respetamos las reglas. Combinamos lo incombinable en el Perú, porque cada uno prepara su comida en el plato, ¿no? Señora, ¿me sirve una chanfainita? Ah, no se olvide echarle papa a la huancaína. Uy, ceviche también, échele ceviche. Uy, mira, tallarines, también échele tallarines. Mejor dicho, en el momento hacemos nuestro propio plato. Y de ahí podemos partir, creemos que somos los creadores del buffet, entonces. Sí, yo diría que somos los fundadores de todo. El mundo lo vea y algunos se lleven, enhorabuena. Que reconozcan solamente que eso lo aprendieron en el Perú. Hoy día Eso leía, lo... por ejemplo, hoy día leía en el comercio, si no me equivoco, que en esta pandemia, o sea, China y otros países han estado reclamando, como han estado sembrando, la autoría del maíz morado, de la maca, porque el Perú todavía no está reconociendo ciertos alimentos como autóctonos, y justamente estos países, como los están exportando y ya están haciendo sembrío fuera, los quieren reconocer como suyos, ¿no? Es que ese es uno de los grandes problemas, pues, ¿no? Por eso digo, ¿no? Hay alimento de dioses que no lo tocamos, no lo comemos. Hay alimentos políticos, no, el maíz, que también poco lo tocamos, pero hay alimento del pueblo, de los pobres, la papa. Eso sí lo comemos, pero a la vez, ¿no? A la vez no le damos la importancia de vida con respecto a lo que es un producto nuestro, ¿no? Porque hablábamos en una conferencia, hablábamos sobre la lucma, que solamente la lucma con el sabor que tiene el Perú no hay otro en otro lugar del mundo. ¿Habrá lucmas en Colombia? Las hay. En Ecuador las hay. Pero por ese espacio geográfico que es nuestro país, ahí las lucmas son deliciosas. Y es más, la lucma tiene historia, tiene leyenda. Lucma en quechua significa mujer orgullosa, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es que es mujer orgullosa? Mujer que no te mejor dicho, una mujer que si tú la piropeabas según la leyenda, no te miraba para nada. Y si tú quieres saber si esto es cierto, abres la luma, la comes, es áspera. Casi su sabor es difícil. Pero agarras, le echas un poquito de leche condensada, lo bates y es una cosa fenomenal, ¿no? Mire, y nos recordarás, nuestras madres nos decían, cuidado que te tiren con la pepa de la luma, tu cabeza se va a hinchar. Y hasta eso sucede, ¿no? Entonces,
Somos eso en la cocina. Solamente nos falta organizarnos. Nos falta hacer un rumbo nada más. Y qué bueno que en los últimos años esté estudiando historia de la cocina peruana, del cual soy profesor en una universidad, ¿no? Qué bueno que estamos, pues, se llama, rescatando ello. Porque aquel que desconoce lo que fue, no sabe cómo respetar lo que viene. Claro, porque justamente hablamos mucho del boom de la gastronomía peruana. Bueno, ya tiene muchos años el boom de la gastronomía peruana. Ahorita tenemos una baja por lo que es la pandemia. Y hablábamos, fuera de grabaciones, hablábamos justamente cómo podemos hacer para surgir la gastronomía peruana, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia que estamos en una crisis total de todo y el país está casi en baja, ¿no? Y cómo tomar lo de antes, como decíamos, las leyendas, los mitos generacionales a nivel de la comida y también poder exportar eso, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, como dicen las canciones que han nacido también o se han, digamos, evaluado en esta pandemia, ¿no? Debemos ser como el junco, ¿no? Podrá doblarse, pero nunca se rompe. Eso es nuestra, digamos, nuestra labor ahora, ¿no? La cocina peruana tiene que renacer, pero tiene que renacer, tiene que tomar su nivel desde un punto de vista, digamos, ahora, respetando al público, lo que quiere el público, ¿no? Podemos hacer cocina vegetariana peruana, porque tenemos en el Perú todos los alimentos para ser vegetarianos. Podemos veganos, también tenemos alimentos que van a coadyuvar a lo vegano, como también cocina peruana, como también cocina china, que sin ser china, los chinos gustan de esa comida, ¿no? Si tú vas a la China y pides un, no sé, un camlu guantán, estoy seguro que en la China te miran como algo extraterrestre, porque no existe camlu guantán solo en el Perú. Y que qué rico que es un camlu guantán, ¿no? Entonces, hemos creado platos. Así como el mundo ha creado vacunas, el mundo ha creado bombas, ha creado máquinas, ¿no? Nosotros hemos creado la alegría de comer delicioso, en donde aquel que ha investigado ha llegado a obtener, digamos, la fórmula mágica de A o B, digamos, producto y se sienta, después de trabajar, se sienta a comer. Si nosotros le presentamos nuestro plato, estoy seguro que dirá, al fin voy a descansar. Porque eso somos. Algo que miramos a la cocina con cariño, con aprecio, Y ¿no? algo que está en nuestro ADN, ¿no? Justamente ahora que hace mención lo del trabajo y descansar, claro ejemplo es el chámbar, ¿no? Un chambar, pues Dios mío, pues no, es algo, pero digamos, estoy seguro, pero si vienen los veganos, me matan un chambar, pues no. Pero le pueden quitar el pellejo de chancho y dejan todo lo demás, ¿no? Sí, pero el Pero un volumen que chámbar, tiene, pues, claro, hay cosas que, ¿qué te digo? Pues, por ejemplo, no, tú vas y comes un sándwich de tamal. En el mundo no existe sándwich de tamal, solamente en el Perú. por ejemplo, a mí me ¿No? ven muy mal porque yo le agrego un poco, una untada de mantequilla, ¿no? Pan con tamal y ¿Ves? mantequilla. Pan, Es una, tamal y mantequilla, ¿no? Y eso, que algunos le echan alguna otra crema encima, como dibujándole el corazón de alguien, ¿no? Y sale más rico todavía, ¿no? Entonces, como digo, nosotros mismos creamos nuestro plato en el plato, ¿no? En el plato. Yo me siento, mi esposo, o yo mismo me siento, yo sirvo, le sirvo a mi esposo, o ella me sirve de acuerdo al momento que estamos, digamos, laborando. Oye, aquí le falta algo. Está completo, le falta ají. Y uno va a buscar un ají porque de una u otra forma nos agrada comer picante, ¿no? eso lo confirmo y le doy bajo mi experiencia. Yo no soy muy amante del ají, o sea, cuido mucho del ají, pero sí lo como, o sea, pero no es que como gente que puede comer el rocoto como manzana. Y me pasó la primera vez que me quedaba un buen tiempo en Argentina. Fui al McDonald's, que fue para una comida rápida, y la experiencia de no encontrar ají en el McDonald's.
Y también, y yo después en comidas que cocinaba o justamente comidas que otra comida, le decía, faltaba algo, faltaba algo. Y aún no siendo comedor de ají, sentía que le faltaba ají a la comida, ¿no? Porque no había, ni siquiera en los aderezos, ¿no? O sea, digamos un guiso de carne un guiso, digamos, un picante de carne que lleva un ají especial, no es un picante de carne que sería un estofado de carne en Argentina, solo con tomate, ¿no? Claro, tiene que tener con ají, ¿no? Tiene que haber un ají. Pequeñito, grande, no sé el tamaño, eso ya lo dejo a tu criterio, pero que tenga ese puntito que te despierta, ¿no? Que te despierta. ¿No? Y ese es algo que uno, digamos, se sorprende porque hay mucha gente que yo he visto, ¿no? Que llevan hasta en la billetera, llevan ahí guardadito el ají. Se sientan a comer, son trabajadores, se sientan a comer, sacan su ají y lo espolvorean ahí y se lo comen. Porque el capsicum es de una u otra forma casi adictivo al peruano. No como los mexicanos que también tienen un buen ají, pero hoy más que adictivo es agresivo. En cambio nosotros es para darle sabor. Somos un país, ¿no? Una vez yo venía del Cusco, no había ido a hacer una conferencia y por esas cosas raras de la vida, el que sentaba a mi costado era un cura. Y empezamos a conversar, ¿no? Un cura español. Y él me preguntó a qué me dedico. Bueno, le dije, yo soy un profesor, bla, 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 de cocina, etcétera. Y me empezó a hablar de su cocina española. Muy buena, ¿no? Y usted me dice, ¿qué es de su cocina y usted? ¿Cuál es lo más importante de su cocina? Me preguntaba como casi, digamos, retándome. Entonces yo digo, nosotros entre uno de los platos que tenemos es el cuy. Y cuy, hasta Dios lo comió cuy. Y el señor cura abrió sus ojos. ¿Cómo es que Dios va a comer cuy? Tú estás loco, ¿no? Sí, vaya usted al Cusco, baje, entra a la catedral y baje al sótano. Hay un cuadro hermoso, lindo, pintado Con por un Marco ¿cómo se Zapata. llama? Español, Marco Zapata. Y él dibuja digamos, la última cena y en el centro de la mesa está el cuy. Eso quiere decir que Diosito se lo comió, pues, ¿no? Entonces, nuestra comida, si uno empieza a explicarle, ¿no? Tiene historia, leyendas, mitos, formas de, digamos, de saber. Y ahora que hablamos por el cuy, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los incas comían cuy? ¿En qué momento comían cuy? ¿No? Cuando tenían alegría. Por ejemplo, matrimonio. La palabra matrimonio en quechua es yanan chinacuy, termina en cuy. A ver, digamos, mujer para casarse, ¿no? Ticuchicuy. ¿Mm? Por ejemplo, tú hoy día le dices a tu papá, a tu mamá, voy a salir, me he comprado mi departamento, me voy de la casa, papá. Entonces tu papá contento porque ya ha hecho un hombre, hecho y derecho, y bueno, vamos a almorzar hoy día todos juntos, vamos a hacer un cajuacuy. Huacuy, ¿qué significa cahuacuy? Que te vaya bien. Entonces, la gente nuestra, ¿no? Comía cuy cuando tenía alegría, el plato de la alegría, ¿no? Y hasta el color del plato es rojo, ¿no? Y si hay plato de la alegría, debe haber plato de la tristeza, porque siempre va a haber un equilibrio. Eso era en junio. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe cómo se llama junio en quechua? ¿Qué nombre le ponían los incas al mes de junio? Huacaycusquiquilla, mes donde llora el Cusco, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque venía el invierno y hacían guatias, hacían pachamancas, ¿no? Porque el sol estaba débil y la tierra estaba enferma. Dale de comer, ¿qué cosa? Pachamanca. ¿De qué color la pachamanca? Verde oscuro, tristeza. ¿Mm? Miren ustedes las definiciones que tenía nuestros platos, Hay toda una ¿no? cosmovisión. Una cosmovisión tremenda, 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 ¿no? Hasta para entrar a la guerra tenían que comer algo especial ellos,
¿no? Y uno no sabe, porque generalmente la historia de los incas no la hemos leído a profundidad. Y si la hemos leído ha sido, digamos, escrita por gente que tenía su propia esquina, pero la esquina tuya, la esquina del indio, la esquina del poblador peruano, etcétera. Nadie ve esa historia. Yo un día me invitaron unos amigos a una casa muy bonita en La Molina, compañero de colegio, y en la conversación uno de ellos me dice, Rodolfo, tú que eres historiador y por aquí, por allá, ¿no? Cuéntame la historia de La Molina. Allá le digo, no, ¿en qué cerro quieres que me ponga? ¿En el cerro de La Molina o en el cerro de Piñonate? La historia en el Perú se cuenta en del lugar donde tú estás. Por eso hay historias e historias, ¿no? Y en esa historia de pobres, la comida siempre ha sido relegada. Por eso hay pocos investigadores de la cocina, ¿no? La gente no sabe, por ejemplo, Rocoto, por ejemplo, ¿no? Dice, Rocoto, había una mujer diosa que se enfermó del bocio porque su esposo, que era eh, Ayar Cachi, se había enfermado, el hombre sal, y no había sal. Y al no haber sal, ya empieza la enfermedad del bocio. Y esta mujer, su nombre era Mama Raigua, mujer dueña del fuego, agarra esa bola y lo lanza. Y se quedó ahí la historia. Ah, se murió porque el bocio le estaba atacando y ella se arrancó y con eso murió. Ahí quedó la historia. Pero un momentito, la historia debe seguir, ¿no? ¿Qué lanzó? Ah, lanzar en quechua es rocotay. ¿Y qué cosa era ella? La mujer dueña del fuego. Entonces, ¿ella qué lanzó? Una bola de fuego. ¿Y cómo se dice lanzar? Rocotay. ¿Y qué es el rocoto? Una bola de fuego. Entonces, mira ustedes lo que tenemos, ¿no? Bueno, no hablo quechua, hablo aymara, locotay. Yo, cocho, todo lo que tenemos ¿cómo se llama? Para decirle a la gente que nuestra cocina, nuestros productos, nuestras creencias, nuestras formas de hablar, nuestras formas de conversar alrededor de la cocina es diferente al mundo, porque somos un país que amamos el cocinar y comer en familia. Y no hay cosa más bonita que sentarse entre el papá, la mamá, el abuelo, si están ahí, los abuelos están ahí, los hijos, se sientan y todos tranquilos. Nadie pelea, nadie grita. Aquí cada uno habla, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra cocina. Una Vamos a hacer, expresión de alegría. vamos a Dime, hacer un pequeño corte musical para sale y que vale. entretener a la gente y regresamos en un par de minutos Ya, con esta sale y segunda parte. vale. A ver. Sale y vale. Yo tengo dos papás, yo tengo dos papás, uno que está en la canasta y otro que está en el foco, uno que está en la canasta y otro que está en el foco. Yo tengo dos papás, uno que está en la canasta y otro que está en el foco, uno que está en la canasta y otro que está en el foco. Mucho cara de perro, no recuerde que está hablando del día ayer, Borico lo va a comer. Mucho cara de perro, no recuerde que está hablando del día ayer, Borico lo va a comer, Borico lo va a comer, Borico lo va a comer, Borico lo va a comer. Bueno, amigos, después de esta pequeña canción que ha sido por la gran intérprete Lucila Campos, canción llamada Dos Papás, que justamente habla un poco de sus experiencias con la cocina, ¿no? Y eso justamente en este segundo bloque hemos hablado en el primero, que la relación del peruano con su comida a nivel de leyendas, a nivel de mitos y la cosmovisión que crece en todo eso, ¿no? Pero también hemos escuchado en esta canción que hay mucho de comida, ¿no? Y es un claro ejemplo de la representación, tanto musical como en algunos casos
también literarias, ¿no? Como Ricardo Palma, que habla en otros escritos. O sea, ¿todos vemos comida en el Perú o vivimos para comer, Rodolfo? Yo no diríamos que vivimos para comer, sino que le preparamos bien, que es otra cosa, ¿no? Que somos un país que engordamos poco a poco, que engordamos, ¿no? Y que somos un país que amamos la comida, ¿no? A donde vamos, llevamos comida. De donde venimos con comida, ¿no? La comida nos acompaña siempre. Al peruano siempre lo acompaña. Y lo ha acompañado desde hace muchos años, ¿ah? Ya que hemos hablado de mitos, leyendas, etcétera, hay una cosa que muy poco se sabe, ¿no? Uno de los lugares más apreciados de la cocina peruana o donde se prepara deliciosos platos peruanos es el norte, ¿no? ¿Quién no extraña un ceviche conchas negras en Tumbes? Unos ceviches piuranos, ¿no? Hasta, digamos, los chifles. Por ejemplo, hacemos un paréntesis en eso del chifle, ¿no? ¿Por qué se llama digamos, esa forma de presentación del plátano frito? Le llamamos chifle nosotros, ¿no? Viene de la palabra quechua chifrí chafrá, que significa preparar algo rápido. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa con mi esposa y veo que está llegando Sebastián, toca la puerta, profesor, ¿cómo está? Quería saludarlo, pasa adelante, siéntate, por favor. Le digo a mi esposa, prepárate algo rápido, ¿no? ¿Y qué es algo rápido? Algo que se puede freír, un huevo frito, no sé, unas papas fritas. Normalmente el peruano agarraba y empezaba a cortar el plátano y lo freía. Esa presentación de plátano en pequeñas hojuelas, digamos, fritas, se llamaba chifrí chafrán. Oye, hasta nuestros nombres son algo así como quien diciendo alegres, alegres. Y les decía que en el norte no se come rico, ¿no? Por ejemplo, en Trujillo, ¿no? ¿Quién puede, digamos, negarse a comer digamos, un picante pato, un pato a la norteña, allá en Trujillo, en Chiclayo, ¿no? Imagínate, ¿no? Hay cosas que son fenomenales, ¿no? Y uno dice, ¿por qué ya la cocina es diferente? ¿Por qué el norte? Porque tenemos otra cultura, la cultura de los mochicas chimús, ¿no? La leyenda de Nailam. Dice la leyenda, y ojo, y esta leyenda es muy importante para los jóvenes que quieren estudiar cocina. ¿Por qué? Porque esta leyenda fue escrita, la escucharon los españoles en 1538, Miguel Cabello de Balboa, uno de los primeros curas que llegó al Perú, ¿no? Él va por el norte y encuentra un grupo de, ¿cómo se llama?, de gente, en este caso de los mochicas, y le pregunta, ¿no?, cómo ustedes aparecieron acá, mejor que le cuenten su historia. Y los mochicas de esa época, mejor dicho, de fuente directa, Miguel Cabello de Balboa recoge una leyenda, la leyenda de Nailam. Y entre los personajes que le acompañaba a Nailam, había un hombre llamado Ochocalo. Ochocalo, que era su cocinero, mejor dicho, una serie de personajes, ¿no? Uno de ellos, cocinero. Ya más o menos 400 años después de Cristo, ya teníamos en el Perú una persona con nombre propio y además con trabajo propio, con habilidad propia, que era cocinar, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hablarle al mundo con un documento que existe de Miguel Cabello de Balboa, decirle al mundo, ¿no? El primer cocinero de América, por decir, como mínimo, nace en el Perú. Nace en el Perú. Yo opinaría que es el primer cocinero del mundo. ¿Y por qué el primer cocinero del mundo? Porque tenía nombre propio y tenía actividad. No aquel que quiera saber, que sabe cocinar, que entra a cocinar, no. Ya tenía una, digamos, una experiencia, una habilidad,
un trabajo y Y, sobre at- todo nombre propio. y atrás de él todo el equipo que le venía, ¿no? Porque también Ya, parte pues yo y el equipo, recordarás en las clases, ¿no? Cuando explicaba ese tema, ¿no? Y uno dice, aquí hay un restaurante, ¿no? Hasta un publicista, hasta un DJ está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces uno se hace pregunta, ¿no? Oye, ¿qué somos? ¿No? Somos una cultura que muchas cosas hemos hecho, pero la principal actividad era cocinar, sembrar y cocinar, sembrar y cocinar. Y ojo, que el mundo, a veces yo no hace mucho una conferencia y me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cuáles las influencias más importantes que el Perú ha recibido del, ¿cómo se llama?, del mundo a través de los años? Yo les dije, no, soy un profesor que vengo siempre asistiendo a conferencias, dando conferencias, y siempre me hacen esa pregunta. ¿Cuál fue el país que más influyó? Pero jamás me hacen la pregunta es, ¿cómo influyó el Perú en el mundo? ¿Cuánto nos debe el mundo? Pues debería llamarse esa pregunta. El mundo no sería mundo sin la papa, por ejemplo. El mundo no sería mundo sin el tomate, por ejemplo. El mundo no sería mundo sin el maracuyá, por ejemplo. El mundo no sería mundo sin la piña, por ejemplo, ¿no? Y podemos seguir nombrando una serie de productos que nacen en el Perú. Ahora, muy, perdón, me dice, ¿no? Un momentito, profesor, pero eh, Venezuela o Colombia también tienen, ¿cómo se llama? Piñas. Es cierto, pero en el perdón, en 400 años y mucho más antes, 400 años antes de Cristo, no existía Colombia, no existía Colombia, no existía, por ejemplo, Venezuela, no existía Panamá, no existía esos países, tal cual el respeto, no existía. Solamente había el imperio de los incas, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos debe el mundo? y muy aparte en alimento, en técnicas también, ¿no? Que es un tema más Sí, amplio que no vamos a tocar, pero sí, no, solo una por cosa dar el ejemplo, fenomenal. la pachamanca es una técnica entre ahumado, sellado, y que se podría hablar No, mucho, pero y sobre todo fuimos el país que hemos tenido técnicas de conservación. Cualquiera de los escuchas que revisen en, ¿cómo se llama?, en la computadora, en YouTube o en cualquier página, que revise cómo era la, digamos, la limpieza en 1300, 1400 en Europa. Que revise nada más, ¿no? En cambio, cómo era la limpieza en el Perú de esa época. Que lo revise y se van a dar cuenta que nuestras técnicas de conservación no era solamente para mañana, sino era para 10, 15 años de conservación. Que ahora se están aplicando, eso es cierto. Que el mundo lo está utilizando, eso es cierto, ¿no? Entonces, somos un país que hemos entregado muchas cosas, ¿no? Solamente hay que despertarnos para que seamos un país, ¿no?, más, digamos, más leales con uno mismo, podría decir. Que me disculpen mis compañeros o mis paisanos, los peruanos, pero ya saben, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en el país. bueno, Así que, Rodolfo, adelante. ha sido un buen tema de conversación. Hemos tenido más de 45 minutos casi conversando y 45 minutos queda chico para todo lo que se puede hablar. Sí, faltaba todavía, digamos, técnicas de conservación, productos, por ejemplo, dónde se sembraba determinado tipo de papas, y podríamos conversar sobre el maní que hemos tocado así Fugaz. mi pequeña, ¿no? Por ejemplo, la cocina de la selva, una cosa fenomenal. La cocina de la sierra, ¿no? Una cosa fenomenal. El traslado de los alimentos, ¿no? Muchas veces dicen que vamos a ir al Capacñán. ¿Y qué es el Capacñán? El camino inca. Es cierto, es el camino inca. ¿Y de ahí qué?
¿Quién era la que organizaba? Una diosa, Ñamka. Ñam es alimento, comida. Ka es repartir, entregar, organizar, ¿no? Entonces había una mujer, una diosa, en su creencia, que repartía, organizaba, entregaba el alimento. Y hablando del Campañán, y lo pongo como tarea para los que nos escuchan y se averigüen incluso de dónde viene la palabra tambo de este famoso mini market, ¿no? Y la historia que hay Claro, detrás del tambo. Se lo dejo del como tambo. tarea, hay que dejarlo como tarea y no hay que revelarlo, ¿no? O que lo vayan a buscar y que le pregunten Claro, ahí sí. por interno, ¿no? Pero hay una buena Y historia atrás del tambo. ojo, ¿no? Antes de terminar, ¿no? El quechua pues se expandió tanto que los cubanos hablaban quechua. Revisen su música, van a encontrar palabras quechuas, ¿no? Bueno, Rodolfo, Caserita, vengo a comprarte. Bueno, ya hemos ese terminado un tiempo. es Un muy extenso. abrazo. Es Un tema interminable. ha sido un gusto tenerte y, bueno, nos daremos una segunda parte o como Sí, te dije, sí, pues siempre buscaremos a ti en tus hay. redes para estar comunicados, ¿no? Sale y vale, sale y vale. Por el momento, para la gente que no sabe, solo te encontramos en Facebook ahorita, ¿verdad? Sí, Como Rodolfo Tafur. Facebook, como Rodolfo Tafura me encuentran, no, bienvenido sea todo aquel que tiene una pregunta, si está a mi alcance le responderé. Y con el bloque que tienes ahorita de Tenedor Cuchillo, También tenedor y cuchillo y también conformo una asociación de investigación, SICAN Perú, en donde hacemos trabajo de investigación, ¿no? En lo que es la cocina peruana. Y la cocina también, digamos, que ha llegado al Perú, ¿no? Tengo un libro que se llama El umami en la época prehispánica. Mejor dicho, los incas tenían umami. Y ese libro fue a pedido ¿cómo se llama? Llamemos así, el organismo japonés, porque lo pidió la empresa Ajinomoto, porque somos uno de los países que más consumimos el glutamato monosódico. Lo pidieron ellos, ¿no? Lo pidieron a tres investigadores. Y sin ser, digamos, algo que se quiere echar, bueno, nuestro trabajo fue premiado y se hizo el libro en japonés. Y sí, los japoneses han pedido de acá que se haga en castellano. Supongo que muy pronto nos darán, ¿no? la La sorpresa. información, la sorpresa, ¿no? La Listo. sorpresa. Ha sido un Ok. gusto y ya estamos en conversación y nos vemos pronto. Ojalá nos encontremos pronto. Sí que sí. Ya. Ok. Sebastián, un abrazo.